Bueno, compañeros, compañeras, buenas tardes. Bienvenido un día más al ciclo de charlas de Argentina Nace. Bueno, hoy tenemos el lujo de tener al doctor Ricardo Gallego, que nos va a hablar sobre la agricultura familiar, un tema muy importante, y ayer le contaba al doctor que estuvimos en un conversatorio de Victoria Tolosa Paz y hizo mucho énfasis en esa temática. Así que bueno, espero que sepamos aprovechar la charla, la temática. Le damos la bienvenida y el agradecimiento de nuevo a Ricardo por aceptar estar con nosotros en esta tarde. Antes de que arranque Gustavo con la presentación de su currículum del doctor Gallego, quería anticiparles que el sábado vamos a tener una charla que creo que es imperdible. El compañero Miguel Núñez, que ha sido vocero de nada más ni nada menos que el compañero Néstor Kirchner, donde un poquito nos va a llevar por la historia que vivió él junto al Lupo, al compañero Néstor. Así que bueno, los esperamos a todos. Vuelvo a repetir, va a ser una charla imperdible porque bueno, Miguel tiene una forma de desenvolverse muy, muy linda y muy buena. Y bueno, y recordar al compañero Néstor, me emociona cuando lo nombro. Así que, bueno, nada, la cita está el sábado a las 19 horas, por, bueno, el Zoom que ahora Gustavo después de esta charla va a difundir, y los esperamos a todos, a todas y a todos. Bueno, Ricardo, de nuevo agradecerte y ya arrancamos. Después pasamos, Gustavo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias Sandro por la presentación. Queremos antes que nada, antes de pasar formalmente a la charla, saludar, tenemos presentes a dos compañeros del grupo Descartes. Está el compañero Guillermo Soria Paz y está la compañera María José Herrera, ambos del grupo Descartes. Bueno, un gran placer contar con su presencia. Ricardo, perdón, buenas tardes. Queríamos agradecerte el tiempo que nos vas a dedicar hoy. Para los que no saben, Ricardo, bueno, trabaja en la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Tiene mucha experiencia en la temática de agricultura familiar, en los modelos de agronegocios, y como dice la charla, su compañero, perdón, Ya silencio. Silenciar los micrófonos por respeto a los compañeros. Pará. Gustavo está silenciado. Sí, ya sé, acá. Ahí está. Le decía que el doctor Ricardo Gallego trabaja en la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Tiene amplia trayectoria en la temática de agricultura familiar y, como dice el título de nuestra charla, en el modelo de agronegocios, ¿no? Las políticas públicas que conviertan, como dice, pesos en dólares. Además, el doctor Ricardo Gallego es un especialista en estratégica, geopolítica y análisis de inteligencia estratégica. Bueno, Ricardo, muchas gracias por el tiempo que nos vas a dispensar hoy. Y bueno, quería preguntarte un poco como introducción a lo que nos vas a contar. Si bien el mapa de la agricultura familiar, ¿no?, es muy complejo debido al territorio. Sí, Sandro. No, como hacemos siempre. Sí. Que nos comentes un poco el mapa de la agricultura familiar en la Argentina, ¿no? Un mapa muy diverso, muy disperso, con realidades bastante disímiles. Y bueno, ¿qué ha cambiado ahora en la pandemia? Muy buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. Hola, ¿se escucha? Sí, Sí, perfecto. Se escucha. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por acercarse a esta reunión.
en época de pandemia se pasa muchas horas frente a la computadora y que hayan decidido seguir pasando tiempo sobre la computadora para escuchar una charla sobre un tema que no es muy taquillero, que no está en la coyuntura cotidiana, es un gran mérito y por lo tanto desde ya muchísimas gracias a todos. Bueno, con respecto a la pregunta de Gustavo, la presentación se va a basar en eso. Vamos a tratar de establecer cuál es, en primera instancia, la situación de la agricultura familiar. Le vamos a cambiar los términos, le vamos a cambiar la óptica, pero vamos a estar hablando de la realidad de la agricultura familiar en relación a los agronegocios. O sea, vamos a tener un punto de vista desde la agricultura familiar, porque lo que vamos a tratar de proponer es una estrategia para la agricultura familiar. No es una estrategia para el agronegocio. Vamos a tener en cuenta el agronegocio, lo vamos a analizar, lo vamos a conceptualizar, vamos a establecer relaciones de poder y vamos a decir, bueno, desde nuestro punto de vista, para este sector, la agricultura familiar, la estrategia sería esta. No sé si más o menos doy un pantallazo general, como para que tengan alguna idea hacia dónde vamos a apuntar. Si eso es así, pasamos al PowerPoint. Gustavo. No, adelante, Ricardo. Sentite libre, manejar tus tiempos como vos te parezca. Perfecto. Bueno, ahora vamos a afrontar estas cuestiones tecnológicas, vamos a ver si lo hacemos bien, y si no lo hacemos, sepan entender algunas cuestiones. Creo que hemos pasado la prueba, ¿no? Ahí todos están viendo el PowerPoint, ¿no? Excelente. Sí, perfecto. Bien, entonces, antes de iniciar, aclaraciones metodológicas. Los números, las estadísticas que vamos a mencionar son meramente ilustrativas. Pueden tener una variación en más o en menos. Esto quiere decir porque no están muy actualizadas algunos datos. Otros no, tienen la actualización correspondiente y otros no. El tema es para esta aclaración, para no perder tiempo en el debate en que si es más o es menos. Y la otra cuestión es que metodológicamente hemos sintetizado y simplificado la metodología. No por eso hemos perdido precisión. Simplemente manejamos el concepto de la comunicación, que en comunicación menos es más. Entonces preferimos entregar una información relativamente concisa, precisa, pero no tanta, para que no nos perdamos en ese laberinto de información. Arrancamos entonces, si el PowerPoint nos los permite, creo que no, porque estoy dándole paso, pero no sé qué pasa, che. A ver. ¿Quién está compartiendo la pantalla esa? No pasa, ¿Vos? che. Yo. No sé qué puede. Ricardo está compartiendo su propia pantalla. Exactamente, pero le estoy moviendo y no pasa. No sé si A ver, y si no pasa, a ver, que lo salí del modo saque. pantalla completa. Ingresá diapositiva por diapositiva, a ver. No, tampoco me responde, que es un problema de la computadora, porque estoy poniendo escape. Pruebo, salgo. Ahí. A ver, intentá volver a compartir. Intento nuevamente. ¿Ahí se ve? No. ¿No se ve? No. Gustavo, acá dice opciones avanzadas para la función de compartir. Si le damos esa, no. No, porque en realidad si vos lo habilitaste para que cualquiera pueda compartir, no tendría ningún problema. ¿Sí? A ver, Ricardo, vamos a hacer algo rápido. Envíame tu presentación por WhatsApp y yo intento compartirla desde mi máquina, a ver. Para un cachito, porque ese sería otro problema más, ¿eh?
para que te lo mande por WhatsApp, porque lo tengo en la computadora. Bueno, yo te doy un mail y me lo mandás a ver si es lo más rápido. Ahí ¿Querés te que estoy escribiendo probemos de vuelta? A ver qué onda. Bueno, probá, yo te estoy última. enviando un mail y si no funciona, envíamelo en un mail y lo intento compartir yo desde acá. A ver. A ver acá, de esta forma. ¿Se ve ahí algo? El escritorio vemos. ¿Se ve sí, tu escritorio? Pero no se ve la filmina. No. No. Puta madre. Ahí yo te pasé mi correo, envíamelo si querés, lo resolvemos así rápido. Bueno, ya entonces. Ahí chequeo tu correo. Y eso que lo practicamos, ¿no? Mirá si no lo hubiésemos practicado. No, pero tranquilo, compañero, pasa en casi todas las reuniones o cada tanto, así que tranquilo. Es que lo ¿A dónde me probamos, mandaste? ¿A dónde me mandaste el te mail? lo mandé al WhatsApp. Ah, no me llegó. Debo estar teniendo problemas con internet, che. ¿Por qué no me llegó? Ah, perdón. Ahí está. Ahora sí. Dame un minutillo. Para... Un lobo andaba. ¿Sabes cómo peleaba con una carpa? Inmensa la carpa. Salía afuera, se volvía. Peleaba la tenía en la boca y no la podía comer. Yo la tengo Compañero, tienen los micrófonos abiertos. Les pedimos por favor, si bien ha habido una brecha de tiempo por una cuestión tecnológica, mantengamos los micrófonos silenciados, si es posible. Gracias. Ahí fue enviado, se supone que te tiene que haber llegado. A ver. ¿Qué pasó? A ver, dame un segundito. A ver, detener tu pantalla, Ricardo, así. ¿Qué sería detener la Y pantalla? arriba, cuando vas arriba de todo el verde, dice Stop Sharing y ahí deja de compartir. Listo. Ahí está. Detenido. Parece lo que quiere, che. Bueno, Ricardo, si nos querés igualmente ir contando, vamos a esperar que esto no nos deje de jugar en contra y si que podés ir empezando. Pero ahí yo estoy viendo, no sé vos. Ahí está Gustavo. Ya se ve.
Ahora ya no se ve más. No. Bueno, ¿algo van viendo? Ahí está, sí. Bueno, vamos manejándonos así. A ver. Ahí Vamos a la está. segunda. Bien. Entonces le vamos a poner objetivos. No es objetivo a la agricultura familiar, sino es objetivo a la estrategia. O sea, a lo que vamos a proponer, le vamos a asignar objetivos para estructurarla y que el razonamiento no se desvíe, ¿sí? La integración a la producción es un viejo postulado o es algo que se viene intentando desarrollar. Lo que más o menos se busca en primera instancia es darle una visibilidad al sector de la agricultura familiar. Y por mucho tiempo se ha creído que vía la publicidad o la propaganda se logra. Lo que nosotros entendemos es que en una sociedad organizada por el mercado, lo que da la visibilidad obviamente es el mercado. Por lo tanto, el objetivo de la estrategia para este caso es que la agricultura familiar se integre a la producción agropecuaria nacional. Esto es una concepción de centralización de fuerza, o lo que se define en estrategia como la economía de la fuerza. Pero sobre este tema decía, este es un principio que nos debe guiar para poder ceder en objetivos secundarios y ganar en los objetivos principales. En cuanto a la oferta, lo que se intenta es que la agricultura familiar tenga una oferta que sea sostenida, o que mejor dicho, sostenga la oferta ya existente. ¿Cómo sería? Suponiendo que la producción de la que fuere representa del total de la de Argentina el 5%, el 10%, ese mismo monto es el que se debe retirar para la exportación. Sería como suma cero, ¿no? Entra por un lado, sale por el otro. Eso es sostener la oferta. Y por supuesto aumentarla sería agregar algo más. Por el otro lado, el otro objetivo sería, y tal vez el más importante, es cómo se convierten los pesos en dólares. Esta propuesta, este anuncio que hizo el presidente de 12.000 y pico millones de pesos para la agricultura familiar, ¿cómo vuelven en dólares? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros de arrancada sabemos que para crecer o para poner en funcionamiento a la economía se necesitan dólares. Dólares es algo que nosotros no producimos, ni tenemos, y tenemos que salir a buscarlo afuera, que sirven para comprar cosas que tampoco producimos, que hay que comprar afuera, ¿sí? Los economistas esto lo llaman restricción o estrangulamiento externo. En estrategia sería hacer depender el fin de un medio, como es el dólar, ¿sí? Hay otro actor que tiene el medio que nosotros necesitamos para satisfacer el fin. Entonces lo que estamos proponiendo es una estrategia indirecta. Y es indirecta porque no está pensada para ganar o para triunfar sobre la restricción externa o dependencia de los medios, sino para juntar fuerzas y enfrentar la restricción interna. Es una estrategia indirecta. Después podemos charlar sobre el mundo de la estrategia directas, indirectas, de aproximación indirecta, etcétera, etcétera. No hay ningún problema. Vamos a la otra filmina. Muy bien. Ahora, la estrategia tiene que salir de algún lado.
¿sí? No puede ser una expresión de deseo de alguien, ni de algún funcionario, ni de algún dirigente de la agricultura, de ningún ámbito, ¿no? Tiene que salir. Entonces lo que queremos es mostrarle que la estrategia que vamos a proponer se sustenta en lo que nosotros definimos como el escenario estratégico o situación estratégica. La situación estratégica la vamos a dividir en el escenario internacional y en la situación estratégica local. De ahí va a salir la estrategia que vamos a proponer esta noche. El escenario internacional post-pandémico, desde que China se entró a presentar al mundo como que había superado la pandemia y por lo tanto levantó la cuarentena, los think tanks de casi todo el mundo se empezaron a preocupar por el pospandemia, por el avance chino. Y fundamentalmente, después ya explotaron los análisis de la pospandemia cuando China empieza a crecer. Entonces, hay una gama de propuestas de cuál va a ser el escenario, que nosotros más o menos lo hemos ordenado y hemos sintetizado algunas cuestiones. Entonces, el primer elemento sería un escenario competitivo con estos 4 actores: Estados Unidos, China, la Unión Europea y Rusia. O sea, no es algo competitivo en el sentido del mercado. Cuando nosotros hablamos de competitividad, estamos hablando de conflicto, ¿sí? Y no va a ser cualquier conflicto, sino va a ser un conflicto que va a poner en riesgo, o mejor dicho, va a tener la posibilidad de elevarse, de escalar, hasta poner la paz mundial en riesgo. Ese es el parámetro donde se va a mover el escenario post-pandémico. Por otra parte, vamos a tener el fortalecimiento del Estado. Los neoliberales se encontraron con un problema con este elemento, porque lo primero que dijeron, puta, le estamos dando de comer a todo el movimiento global del populismo de derecha o fascista, con la cual se han llamado. Por ejemplo, en Italia y Polonia. Entonces los tipos dijeron, si nosotros hacemos del Estado un elemento central de la recuperación de la pospandemia, vamos a perder mucha fuerza. Entonces agarraron y dijeron, no, un momentito, es el fortalecimiento del Estado en sus capacidades estratégicas. No queda muy claro eso, pero bueno, yo tengo en mi página Pensamiento Estratégico, hay un artículo en relación a esto que está vinculado con lo de Vicentín. Si alguno quiere profundizar sobre eso, puede verlo ahí. La relocalización, que sería lo opuesto a la deslocalización que inicia la globalización, es el otro elemento. El fortalecimiento del Estado más la relocalización, lo que los analistas dicen, vamos a un mundo cerrado. ¿Sí? Lo que Kissinger llamó volver a las ciudades-estado, a las ciudades amuralladas, ¿no? En términos metafóricos, obviamente. El otro elemento, y el más importante de todo, en cuanto, lo podríamos decir, a dónde va el mundo, es lo que se conoce como Guerra Fría. Esta es la acción o la iniciativa de los Estados Unidos. ¿Sí? La Guerra Fría, para los Estados Unidos, parte del criterio de que China tiene una fusión una fusión civil-militar. No una alianza, sino una fusión, o sea, como que se ha fundido lo civil con lo militar. Entonces, ¿qué dicen? Epa, pero entonces Huawei, ¿sí? Que yo lo tengo acá adentro, en mi país, tiene un semiconductor que después termina en una plataforma que lanza un misil. ¿Cuál es la diferencia? Si yo se lo estoy vendiendo para uso civil, para uso comercial, y después resulta que termina en un arma militar. Entonces dice, no queremos nada de esto acá. Nada. Entonces, obviamente la sancionan, tratan de no darle la concesión, y si ya se la dieron, de quitársela.
presionan a la Unión Europea, presionan al Reino Unido para que no contrate 5G chino. Ahí anda la Guerra Fría, que está basada en la tecnología. Para los chinos, dice, esto es imposible, porque nosotros tenemos una vinculación comercial tal que no se puede dar la Guerra Fría como la plantean los Estados Unidos, a lo cual los Estados Unidos responde, nosotros hemos iniciado el proceso de desvinculación comercial y de todo tipo en relación a la tecnología, que tiene ribetes militares de alto vuelo. Entonces los chinos dicen, nosotros no vamos a entrar en la Guerra Fría, nosotros vamos a dar la guerra prolongada, que esa sería otra estrategia indirecta, ¿no? Es un tema muy sensible, la Argentina todavía no ha resuelto cómo se va a vincular en relación a este tema. Es un escenario donde hay que moverse, como dijera el maestro Shaolin al pequeño Saltamonte, cuando puedas caminar sobre el papel de arroz sin dejar rastro, estarás preparado. Argentina va a tener que moverse en este tema muy suave, muy sutil. No caer en la posición australiana, que sería estar muy pegada a los Estados Unidos, porque después China lo castiga con cerrarle los mercados, ni tampoco tener una posición como algunos países africanos, muy pegado a China, porque después los Estados Unidos los castiga también, obviamente. El otro elemento importante también es el desplazamiento del centro de poder de lo que sería Occidente hacia Oriente o Asia. Esto ya lo había anticipado Obama y había apuntado todas su diplomacia ya directamente a Asia. Hoy es casi una realidad, algunos discuten si hay que esperar un tiempito más, otro un poquito menos, pero Asia se va a convertir en el centro de poder del mundo. Esto sería que el poder se va a estructurar entre el Pacífico y el Índico. No hay duda de eso. Años más, años menos, allá vamos. Se va a concentrar ahí. Lo cual Argentina tiene que empezar a pensar en cómo se da una estrategia para tener salida al Pacífico, ¿sí? Ya sea como país, ¿sí? Por el norte y por el sur de Chile, no puede únicamente por el medio, porque tiene que distribuir la producción. Es más, los chinos, el cerdo que quieren poner los chinos lo van a poner en el norte, no pueden sacarlo por el centro del país, que sería Mendoza, Chile, tienen que sacarlo por alguna parte del norte, también por alguna parte del sur, tiene que tener salida al Pacífico, eso tiene que ser una política de Estado importantísima. Y después también como región, entonces con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, con Bolivia, tiene que tener una salida desde Perú o a la altura de Perú. Pero tal vez el elemento más importante para nosotros que nos convoca ahora, que nos convoca esta reunión, es el surgimiento de una clase media global en Asia, en la cual todos estipulan que va a tener una capacidad de consumo equiparable a la de Europa o de los Estados Unidos. Esta clase media global se pensaba ya por el 19, el año pasado, los diagnósticos decían que para el 2021 esta clase iba a aparecer en el mundo traccionando el consumo de una forma muy importante. La pandemia hizo que se demore, entonces ahora hay algunos debates si esto va a ser tan así o no. Años más, años menos, esto emerge en alguna forma u otra. Muy bien. Este es el panorama, o esto es lo que están discutiendo post pandemia en el plano global. Vamos a la otra femenina. Muy bien. Entramos entonces a lo que sería la situación estrategia.
estratégica. En nuestros términos, la situación estratégica es el conflicto y la concepción que se tiene del conflicto por los actores. ¿Sí? Esto tiene que quedar bastante claro. Y para comprenderlo, hay que entender el valor que se le da a los objetos por parte de los actores. Nosotros vamos a trabajar con fines y medios. Vamos a simplificar un poco la metodología del análisis de inteligencia estratégico para no hacerlo muy pesado. No vamos a entrar a calificar a los objetos en otros campos. Fines y medios, que ambos componen el interés de cada actor. ¿Sí? Acá nosotros vamos, entonces. ¿Es lo que tienen en pantalla? Esto es la agricultura familiar. Ustedes me dirán, pero no puede ser únicamente esos fines. No, puede haber otro, incluso se pueden agregar. Esto es simplemente a modo de poder darle explicación a la estrategia. Dice, en los medios no tiene que haber otro. Sí, es muy posible que haya otro y cada uno podrá después agregar. Pero estos son con los que vamos a trabajar. Y, bueno, obviamente tiene su objetivo, ¿sí? Entonces, para la agricultura familiar como fines tiene producir y la existencia, porque el agricultor familiar tiene la característica de que vive en la tierra donde trabaja. No tiene eso de que vive en la zona urbana y va a trabajar al campo. Lo puede hacer, pero obviamente que eso es una cuestión geográfica, si está cerquita de la zona urbana, va y viene. Pero si no, en su mayoría vive ahí. Por lo tanto, producir tiene que ver también con la existencia. Los medios son la tierra y el trabajo, clásico, ¿no? Con los objetivos, consolidarse como productor. Vamos a la otra. Ah, pará, no me la pases. Vamos a tirar algunos datos para que tengan dimensión. Este sujeto representa más o menos unos 20 millones de hectáreas, más o menos según los datos del 2011 de la FAO. ¿Sí? Y representa el 10% del total del área agropecuaria explotada. Ahora sí, hecha esta aclaración para darle una dimensión al sujeto, vamos a la otra filmina. Bien, este es el sector granario, ¿sí? Obviamente, tanto la agricultura familiar como el sujeto granario tiene personificaciones sociales y políticas. No las trabajamos, las hacemos en términos general, no las perdemos de vista, obviamente, sino que las trabajamos en términos general. Este actor es el que ha ampliado o ha extendido lo que se conoce como la frontera de agropecuaria, donde la producción pampeana ya no se hace en el núcleo pampeano, sino que se ha extendido al norte y al sur. Esto ha hecho que la ganadería, ¿sí?, se haya tenido también que correr hacia el norte y hacia el sur, porque esas tierras han sido ocupadas, no sería el término ocupado, sino han sido usadas, ¿sí?, para el cultivo de granos, del que sea, estamos hablando en términos generales, soja, sorgo, maíz, maní, etcétera, etcétera, etcétera. Como para que tengan una idea cómo se va expandiendo este sector. En la campaña 2018 y 2019, la superficie total sembrada fue de 32,7 millones de hectáreas. Y para el periodo 2019-2020 fue de 34 millones de hectáreas. Es decir, aumentó en superficie sembrada 1.300.000, ¿no? Si no le saco mal la cuenta. ¿Sí? Ha sembrado 1.300.000 más que
el año pasado. La tendencia es, obviamente, a ir aumentando, ¿sí? No manejo el dato de cuál es la tendencia, obviamente. Bueno, entonces, los fines serían el libre comercio, la influencia y la productividad. Los medios de la tierra, la tecnología y el dólar. Ponemos el dólar en medio. En términos más técnicos, el dólar es un medio de cambio. Pero lo metemos ahí para... No. Bueno, y obviamente el objetivo es el poder. Y ustedes me dirán, no me está diciendo nada nuevo. No es nuevo, obviamente. Vamos a la otra filmina. Y acá nos aparece el sector ganadero, ¿sí? Argentina tiene aproximadamente un stock ganadero de 55 millones de cabezas. Más, menos, varía de acuerdo al consumo, pero más o menos anda ahí. Es el sexto productor mundial de carne con hueso y es el quinto en exportación. De lo que va del año, ya se han exportado 670.000 toneladas. Comparado con el año pasado, ya habían exportado 845.000. La merma se le da el COVID porque Alemania, Italia y Holanda cerraron el puerto y dejaron de importar carne. En lo que va del primer trimestre del año, los argentinos ya consumieron 49,4 kilos de carne, que no es poco, pero va en disminución. La tendencia es a que disminuya y aumentan otras carnes, como el cerdo y el pollo. En lo que va del año, ha aumentado 2 kilos per cápita el consumo de pollo. La Argentina tiene un consumo anual de aproximadamente 115, 120 kilos de carnes, aproximadamente, ¿no? Que se compone en vacuno, cerdo, pollo y ovino, básicamente. Y los países que se definen como ricos tienen un promedio de carnes, el mundo consume predominantemente cerdo y pollo, o aves, predominantemente, ¿no? Y tiene un consumo de carne promedio de 87 kilos, más o menos. Entonces, esta es la representación que nosotros tenemos con el actor de la ganadería, que va a tener como fines libre comercio, influencia, productividad, medios, tierra, tecnología, dólares y objetivo poder. Entonces vos me decís, bueno, pero me está diciendo lo mismo, o sea, que los dos actores más importantes del país tienen los mismos fines, los mismos medios y los mismos objetivos. Entonces son la misma cosa. Bueno, tienen los mismos fines, los mismos medios, los mismos objetivos, pero no son las mismas cosas, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Vamos a la otra filmina. Acá entonces vamos a entrar a comparar los fines. Con la comparación de los fines nosotros vemos cómo se relacionan en la situación estratégica, es decir, en el conflicto. ¿Cuál es la relación? Y como el protagonista para nosotros es la agricultura familiar, ¿sí? En fines, la agricultura familiar compite, ¿sí?, con sus fines con el sector granario y el sector ganadero. Lo que está cortado significa competencia. Y lo que está completo significa que coopera. Y aquí vemos que el sector granario con el sector ganadero, que tiene los mismos fines, que tiene los mismos medios, tiene para los fines, que es lo que estamos analizando acá, tiene que compite en dos. Y tiene coincidencia en uno que sería el libre mercado. Después tienen competencia por la productividad y competencia por la influencia. Pero ¿cómo sería la competencia por la productividad? Bueno, la modificación genética en primera instancia se daría en la ganadería, en el animal, y en la agricultura
el sector granario en la semilla, ¿sí? Son dos cosas distintas. Por lo tanto, no se juntan. Pero esa es una parte de la productividad. La otra, por la cual se puede lograr productividad, y es la que mayormente usan, es ampliar la superficie. ¿Sí? Ya dijimos, el sector granario, respecto al año pasado, sembró más de 1 millón de hectáreas más. Y el sector ganadero va a querer tener una mayor cantidad de animales, y por lo tanto va a necesitar más superficie. Y entonces, en la productividad también compite. En la influencia, ¿por qué compiten? Porque es un objeto por la cual es excluyente. O sea, lo quiere para sí. El sector granario quiere influir para sus beneficios, ya sea poner un funcionario, que salga alguna ley, que no se cobren retenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo el ganadero. Por lo tanto, por influencia, también van a competir. Entonces, tienen una sola coincidencia y dos con la cual compiten. Mientras que cuando lo presentamos, uno decía, pero estos son los medios. Bueno, hay algunos cambios. Vamos a la otra. Vamos con los medios. ¿Sí? Acá tenemos que la agricultura familiar con los medios, tierra, compite también con el sector granario y el sector ganadero. Pero con los medios, ¿sí? El sector granario y el sector ganadero tienen dos coincidencias. Por lo tanto, cooperan. Y acá uno puede ver la debilidad de la agricultura familiar. Acá uno puede medir claramente que si a raíz de la coincidencia hay una alianza entre el sector ganadero y el sector agrario, ¿cuánto puede durar la agricultura familiar? ¿En cuánto tiempo le puede llevar a estos dos sectores quedarse con 20 millones de hectáreas que representa la agricultura familiar? 2 años, 1 año, 3 años, pero se la llevan, digamos. No hay otra posibilidad, no hay otra posibilidad. Vamos a la otra. Vamos a pasar a la relación de poder. La relación de poder está medida o está estipulada en relación a la dependencia del fin con el medio. Todo aquel actor que requiera del medio de otro actor va a generar una relación de poder a favor del que posee el medio. Gráficamente, si A, para lograr sus fines, necesita de los medios de B, B tiene poder o ha establecido o va a establecer una relación de poder sobre A. Y acá vemos la relación de poder que se establece en la situación estratégica, teniendo en cuenta la valorización de los objetos en la situación estratégica. Entonces tenemos que los fines de la ganadería, la productividad y la influencia van a depender de los medios del sector granario, que son la tierra y el dólar. Y los fines de la agricultura familiar, que son la producción y la existencia, van a depender de los medios del sector granario, tierra y dólares. Por lo tanto, el sector granario ha establecido una relación de poder sobre la ganadería y la agricultura familiar. A su vez, la agricultura familiar depende de los medios de la ganadería, de la tierra y de los dólares. Como vemos, la agricultura familiar no tiene ninguna sola relación de cooperación con los sujetos que integran la situación estratégica.
Ahora bien, esto también da la pauta o empieza a darnos una idea, ¿sí?, que cualquiera sea la estrategia que planteemos o que vaya a plantear cualquiera, no solamente nosotros, sino cualquiera sea su estrategia, tiene que ser una estrategia que vincule en cooperación a la agricultura familiar con la ganadería. ¿Por qué? Por esta relación de poder que se establece en esta situación estratégica, donde hay uno que tiene relación de poder sobre los otros dos. ¿Sí? Vamos a la otra filmina. Bueno, acá ustedes pueden ver la situación estratégica completa, ¿no es cierto? Y entonces se puede ver más claramente cómo la cooperación entre la agricultura familiar, entre el sector ganadero y el sector granario, no es tal como lo presentamos al principio. Lo hicimos a propósito. Buscamos más o menos esos fines que existen, que son reales, pero los buscamos para que nos permitan entender cuál es la lógica. Acuérdense en que fines y medio constituyen el interés, al menos para nosotros bajo la metodología de análisis de inteligencia estratégica. Lo que podemos ver entonces acá es quién posee la escalada. La escalada es agudizar el conflicto, llevar el conflicto a los extremos tal que lo que se logra es hacer desaparecer el competidor. Obviamente que el que tiene la escalada es el sector granario. ¿Qué implica escalar? Uno escala, o mejor dicho, la escalada se representa con el garrote. ¿Sí? Entonces, cuando uno saca el garrote, va a meter el garrote, entonces va a escalar en el conflicto. Metafóricamente hablando, obviamente. Por lo tanto, cuando uno escala, lo que hace es sacrifica medios para lograr fines. Gasta los medios, se deshace de los medios para lograr fines. Y la desescalada o la concesión se representa con la zanahoria, obviamente. Y lo que se logra es que se sacrifican fines, se deponen fines para juntar medios o para aumentar medios. Entonces, la agricultura familiar está obligada a tirar una zanahoria. No puede escalar porque no tiene la escalada, tiene que tirar una zanahoria, tiene que hacer concesiones y se tiene que vincular en cooperación con uno de estos dos. No puede ser el sector granario. Obviamente tiene que ser el sector ganadero. En cualquier estrategia que se plantee desvinculada de una situación estratégica, va al fracaso porque está estructurada, está basada en deseos. No tiene nada que ver con las relaciones de poderes que se establecen. Podemos tener diferencias, alguien puede decir, no, bueno, pero las cosas no están así. Está perfecto, no hay problema. Alguien puede decir, no, yo no lo veo tan así. No hay ningún problema. Ahora, lo que se vaya a proponer tiene que tener este sustento, tiene que tener el sustento en las relaciones de poder. Si no, cualquier estrategia va al fracaso. No quiere decir que la que nosotros vamos a proponer es exitosa por naturaleza. Es una propuesta para ampliar el debate, para tirarlo. Pero lo que sí tiene, sale de las relaciones de poder establecidas en la situación estratégica. No es una construcción de deseo ideológica o abstracta. Eso tiene que quedar muy claro. Entonces ahora pasamos a la propuesta, a la estrategia. ¿Sí? Vamos a hacer algunas aclaraciones para no entorpecer el debate. Siempre es para no entorpecer el debate, no es para evitarlo, por supuesto. Primero, no es una propuesta de reprimerización de la economía, es simplemente para un sector,
que es puntual, específico, no estamos diciendo de volver a exportar materia prima, en absoluto. Con respecto a los cultivos regionales consolidados, llámese algodón, hierba, té, caña, papa, etcétera, etcétera, nos estamos planteando que hay que llevarlos a la reconversión, ¿sí? Estamos diciendo, se puede presentar como alternativa para estos sectores que en la embestida del sector granario, que se le van a quedar con las tierras que están trabajando, puedan tener una alternativa de decir, bueno, usted puede girar estratégicamente a esta forma de producción. Eso, normalmente nosotros también estamos acostumbrados a que cuando alguien plantea una estrategia hay que modificar todo, hay que empezar de cero, el que se pone al frente de la estrategia es la cuestión más táctica, tiene que capacitarse. Acá nada de eso sucede, el productor produce carne de que tiene, o sea, vive en la tierra, la trabaja y lo que hace es cultivar y producir carne, o sea que no hay, no se le están pidiendo nuevas capacidades. Esta es una estrategia muy armonizada con la vida del productor de la agricultura familiar. Bien, entonces la estrategia es de especialización complementaria en producción de carne. Esa es la estrategia que estamos proponiendo para la agricultura familiar, es decir, los 12.000 y pico millones que salen del presupuesto nacional vayan destinados a este tipo de producción. Vamos a la otra. Bien, entonces cuando nosotros decimos especialización, ¿de qué estamos hablando? En cuanto a la superficie, ¿sí? Estamos diciendo, bueno, la mayor cantidad de superficie posible, o la totalidad, tiene que estar destinada a la cría, recría, etcétera, de animales, ¿sí? Que después van a ser comercializados como carne, o para carne, obviamente. La productividad. Bueno, la productividad está pensada en la intensidad de la producción. Un ejemplo, un cerdo, desde que nace hasta que está listo para la faena, más o menos anda 160 días más, días menos, más o menos, en 160 días se logra más o menos unos 100, 120 kilos, que sería el kilaje para faena. Contando esos días, ¿sí? Yo tengo 2 ciclos al año. ¿Sí? Bueno, la especialidad tiene que hacer que para cerdo tiene que tener 2 ciclos, no puede tener menos, puede tener 2. Si puede tener más, mucho mejor, obviamente. Y el mejoramiento, ustedes acá el mejoramiento está vinculado a la raza, ¿no? Y ustedes acá en la foto están viendo, es una raza que ha creado el INTA en La Pampa, y la raza se llama Pampita, que es para desarrollo de lana y en leche. Y le han acortado el ciclo de preñez, ¿sí? Por lo tanto, desde que pare, no recuerdo bien el porcentaje, pero no el porcentaje, sino el periodo, a los 7, 8 meses o un poco menos, ya puede quedar preñada nuevamente. Entonces, la gran producción de leche puede hacer que pueda amamantar a 2 crías, con lo cual el rodeo obviamente aumenta mucho más rápido, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mejoramiento, hablamos de que la agricultura tiene que tener esto. Y esto compondría, no queremos decir que sea lo único, también se le puede poner algunas otras cosas más, ya hay que entrar en cuestiones más especializadas, los técnicos, los agrónomos, los veterinarios, en esto pueden aportar muchísimo más, ¿no? Pero lo básico sería una especialización en superficie, productividad y mejoramiento de las razas. Vamos a la otra, Gustavo. Muy bien, ¿qué es la complementariedad? ¿O cómo pensamos nosotros la complementariedad? En primera instancia es cooperativa. Esa es la zanahoria, ¿sí? Que la agricultura familiar tiene que tirar al sector
ganadero, para la producción de carne. No es cooperativa, no es competitiva, es cooperativa. Y acá hay un área que te aparece que sería la comunicación estratégica, donde hay que hacer que el sector ganadero interprete que es cooperación y no es competencia. Porque, bueno, es un sector que está vinculado al gobierno nacional, o sea, se lo identifica como, con mucha vinculación al sector, al gobierno nacional, con lo cual hay que estar comunicando estratégicamente que esto es de cooperación, no es competitiva. Y en la cooperación, como decíamos anteriormente, cubre la cuota exportable. ¿Esto qué sería? Bueno, produjo el 5% de lo que representa el mercado total en cerdo, en pollo, en bovino, vacuno, ¿sí? Bueno, es ese 5% que se saca del mercado interno para que se exporte. Y lo exporta, obviamente el precio es a precio dólar, es internacional, y el sector ganadero mejora sus condiciones. En ese sentido, cubre la cuota que del sector export. No hace, o sea, si no existiera eso, el sector agropecuario, el sector ganadero podría exportar, ¿sí?, y vaciar el mercado interno. La agricultura familiar taparía ese hueco y le permitiría, obviamente, exportar al sector ganadero, en porcentaje de lo que aporta. Como decíamos antes, suma 0. Entra 10, sale 10. Entra 5, sale 5. Suma 0. Entonces, sostiene la oferta. Cubre la cuota que puede sacar el sector ganadero y sostiene la oferta. Y después, por otro lado, oferta. Y oferta para el mercado interno y para el mercado externo. ¿Qué es lo que oferta? Las carnes regionales, ¿sí? Caprino, yacaré, carpincho, rana, pescados, camélidos. Todo lo regional puede ir al mercado interno y puede ser exportado. En ese sentido, es complementaria. No hay competencia. ¿Sí? Bueno, vamos a la otra, Gustavo. Bien, entonces, ¿cuáles serían las consecuencias positivas esperables? Bueno, aclaramos que la pirámide es meramente ilustrativa, no están expresando jerarquía entre las consecuencias, ¿no? Obviamente que la más importante, o la que uno espera, es el aumento de ingresos en dólares, ¿no? Que sea, ya sea en forma directa, cuando exporte las carnes regionales, o las carnes tradicionales, si llega a obtener un alto grado de productividad, y de forma indirecta, cuando abastece al mercado interno y le permite al sector ganadero poder exportar la misma porcentaje que aumenta. Después, obviamente, libera de determinadas tensiones que son clásicas, ¿no es cierto?, entre mercado interno y mercado externo, donde el precio de la carne normalmente se tiene que desacoplar del precio internacional, porque si no pasa a $100 un kilo de carne, empieza a tener un precio que se vuelve inaccesible. Entre gobiernos y productores, y entre gobierno y consumidor, obviamente. Esto estaría más vinculado a los medios, ¿sí? En esta situación, o en estas consecuencias, la agricultura juntaría medios. Vamos a la otra. Y estas serían las consecuencias positivas deseadas, que estarían más vinculadas a la parte interna de la agricultura familiar y que estarían más vinculadas con los fines, ¿no? Fundamentalmente sería la parte de arraigo y la industrialización de la agricultura familiar, de las carnes, de su producto, cuero, lana, fibra, etcétera, etcétera,
etc. Y por supuesto, el reconocimiento de la sociedad como de parte de la sociedad para con el productor, de reconocerlo como el productor que abastece al mercado interno o al país. Vamos a la otra. Muchas gracias por vuestra atención. Lo bueno del Zoom es que uno no ve si se duermen o no se duermen, entonces habla tranquilo. Entonces, cuando uno está presente y ve que se duermen, no sabe qué hacer para que se despierten. Acá uno no lo ve, no sabe si están despiertos o no, si están, no están, pero bueno, habla tranquilo uno, ¿no? Así que desde ya, muchísimas gracias. No sé cuál será la metodología del intercambio, del debate, etcétera, etcétera, pero bueno, yo quedo a disposición de los coordinadores. Bueno, Ricardo, desde ya muchas gracias, muy clara, muy abarcativa tu exposición. Y bueno, ahora vamos a empezar con las preguntas del público. Yo tengo para romper el hielo una pregunta de un tema que tocaste de entrada, cuando vos hablás de que está surgiendo una clase media en Asia de carácter global, ¿no? Obviamente todo lo que sucede en Asia tiene una propalación hacia todo el planeta, eso es indudable. Entonces lo que a mí me interesa saber es si el sector agropecuario argentino es consciente de ese fenómeno que vos decís que está surgiendo, que está en construcción permanente, si el sector agropecuario sabe cómo se compone esa clase media, qué produce, qué demanda, ¿qué conocimiento hay de eso? No, hay bastante, hay bastante. Por ahí se puede haber divergencia a la hora de definirla y conceptualizarla, o de segmentarla comercialmente. Decir, bueno, esta clase media global asiática, ¿qué va a consumir? ¿Sí? ¿Va a consumir carne vacuna? ¿Va a consumir cerdos? No se sabe, no se sabe. No, perdón, no es que no se sabe. Pueden tener divergencia. Lo que sí saben que está, que existe y que va a traccionar la demanda. Es una atracción que va a ser en alza, y si no es en alza, la va a mantener. Pero en tiempos de pandemia, que se mantenga la demanda, ya es algo importante. Y es un escenario que nos permite el ingreso de dólares. Que eso es lo más importante, porque esto se suma a la carne que se vende a otros lugares, ¿no? Entonces, saberlo saben y están trabajando para eso. O sea, están tratando, o sea, están reestructurando, están rearmando todos los rodeos. A ver, por ejemplo, nosotros tuvimos, para que tengas una idea, nosotros tuvimos en stock una merma del 1% por la demanda de China. Pero en producción, producimos más carne. ¿Sí? Bueno, eso es por el manejo del rodeo. Yo por ahí se me escapan algunas cuestiones técnicas. Ahí yo vi que entraron algunos ingenieros agrónomos que podrían dar un poco más de dato con respecto a cómo se están preparando. Pero obviamente, si la pregunta es, ¿saben? Sí, saben. Ya te digo, pueden tener dudas de cómo se va a comportar. Pero en la general saben que es un grupo, un sector que va a tirar la demanda para arriba. Será dentro de 5 años, será dentro de 3 años, pero que la va a impulsar, la va a impulsar. Y obviamente que sí que lo sabe. Después, yo un poco tengo otra pregunta que es un poco conexa a la que te hacía, ¿no? Vos decías que en una situación de poder, ¿no? Que ese es el fin que persiguen los tres sectores, ¿no? El de granos, el agropecuario y el de la agricultura familiar. Que los medios, vos decías, si los medios de la agricultura familiar dependen, o a ver si entendí bien, de los medios del sector granario y agropecuario, se genera una relación de poder, ¿no? Entonces, mi pregunta es,
qué papel juega el Estado, ¿no? Porque entendemos, creo que todos los que estamos acá tenemos la concepción de que la agricultura familiar debería ser de estos tres sectores el que más esté tutelado por el Estado. Entonces, ¿cómo juega el Estado en esa relación de poder donde la agricultura familiar, para lograr sus medios, depende de los medios de dos sectores más fuertes? ¿Qué política juega ahí? ¿Cómo se resuelve, ¿no? esa especie de dialéctica, ¿no? ¿Qué síntesis se le puede ir construyendo? No, es cuando para realizar los fines, ¿sí?, uno depende de los medios de otro. La agricultura familiar, para realizar sus fines, depende de los medios del otro. Esa es la relación de poder que se establece en relación de los otros con la agricultura familiar. Es decir, el sector ganadero tiene poder sobre la agricultura ganadera. El sector granero tiene poder sobre la agricultura familiar. ¿Cuál es el papel que tiene el Estado? Central, fundamental. Si no fuera por todas las políticas que ha hecho el Estado, ese sector ya hubiese desaparecido. No tiene forma, no tiene posibilidad de sobrevivir en esa situación estratégica que la acabamos de mostrar. Si bien se pelean entre ellos, por decirlo así, en términos más criollos, sí, que compiten entre ellos, tienen cooperación. Y la cooperación alcanza en términos productivos, ¿sí?, como para hacer desaparecer de un plumazo, que hace con todas las tierras, ya sea que se las compran o se las alquilan, ¿no es cierto? Tienen todos los medios. Si no ha desaparecido, son por las políticas que ha tenido el Estado de intervención, que pueden ser criticables, que pueden ser malas, que a otro le puede parecer buena, que a otro más o menos, que se equivocó acá, todo lo que vos quieras en relación a la política que ha tenido el Estado pueden ser cuestionables. Pero si no fuese por la intervención que ha tenido el Estado en los últimos, bueno, excepto los últimos 4, los de los últimos 4 para atrás, si no hubiese sido por esa política, no se sobrevive. Y incluso puede haber gente acá que puede dar mucho más detalle en relación a los cultivos regionales. ¿Cuál es la situación que está viviendo con el té, la hierba, la caña de azúcar, en relación al avance del sector granario? Ahora, lo que yo te pregunto es, ¿cómo el gobierno que interviene, que tutela esa relación, cómo hace para conseguir los tan ansiados dólares que hoy le están faltando a la reserva del Banco Central, que estos sectores granarios y ganaderos, más que nada los granarios, se dice que no liquidan las cosechas, que están esperando una devaluación? ¿Cómo se sale de eso? ¿No? Si dependen de parte del conseguir los dólares que necesitan la reserva de la nación, dependen que un sector liquide sus cosechas, y no lo hace, y tratan de darle algún incentivo, de bajarle la retención, pero parece que nunca es suficiente. No, es así, con estrategia, no tiene, porque ya vimos que el que tiene la escalada es el sector granario. O sea, de hecho el conflicto con el campo demostraron sus grandes capacidades. O sea, hoy no se puede plantear un escenario de conflicto, no tiene ningún sentido aparte, porque se dependen de dólares, y dólares se consiguen exportando o endeudándose. Y la deuda, con todo lo que se ha hecho con la deuda para cancelarla, no tiene ningún sentido volverse a endeudar. Entonces, esa parte de ingresos de dólares como que está, si no está vedado, está limitado. Y entonces lo único que es exportar. Y uno de los sectores que exporta, al igual que hay otros sectores industriales, ¿no? Está claro que no es el único, pero hoy el flujo de ingresos tiene que ser lo más grande posible. Por lo tanto, con estrategia, ya no se puede escalar, no se puede agudizar el conflicto, ¿sí? Esto, como que yo decía, hay que moverse como se mueve el pequeño saltamontes sobre el papel de arroz sin dejar huellas. O sea, vos tocas una pieza y se te descuajarina todo. ¿Qué es lo que está pasando, digamos? Ahora, es algo...
Perdón, y vos decís, no hay que moverse estratégicamente, no hay que agudizar el conflicto y demás. Ahora, ¿cómo se entiende entonces la política de intervenir Vicentín? ¿Qué hay de estratégico en eso si vos sostenés que no hay que agudizar un conflicto? Yo escribí un artículo sobre eso y ahí me parece que falló esto de moverse estratégicamente. Está bien la intención, pero lo que yo sostengo en el artículo, que se puede leer ahí en la fanpage de Pensamiento Estratégico, Vicentín es necesario para poder exportar, pero fue muy apresurado. Apresurado en el sentido de que activó un conflicto que no solo que no lo puede manejar por la situación, sino que no ayuda. ¿Sí? Todos coincidimos que tiene que pasar, o sea, no puede caer en manos extranjeras, no puede caer en manos chinas, no puede caer en manos europeas, no puede caer en manos de algún capital de los Estados Unidos. Pero, bueno, pertenece a un sector que tiene mucha relación de poder sobre los gobiernos. Entonces, vos fíjate, el gobierno pone retenciones que se la cobra a las exportadoras, ¿sí? Pero las exportadoras se la terminan cobrando al sector productivo, ¿sí? Y el gobierno eso lo sabe, pero no puede hacer nada. No tiene forma de obligarle a las exportadoras a decir, che, no bajes el porcentaje, porque yo te la estoy cobrando a vos, ¿sí? Y son retenciones a la exportación. ¿Quién exporta? Vos. Bueno, pagala vos. No lo puede hacer. Porque la relación de poder es esta que estamos planteando. Es cuando los fines de uno dependen de los medios del otro, ¿no es cierto? El que establece la relación de poder es el que posee los medios. Y la exportación es un medio. Por lo tanto, la Argentina como gobierno depende de los grandes exportadores. Vicentín podría haber dado vuelta a eso, porque por lo menos empezaba al Estado a exportar. Pero por unas cuestiones ahí que no se terminan de entender bien, no digo que se terminó, no digo que se cayó, pero hizo un ruido tal que demora, o se obstaculiza, o se frena, algo que es necesario que pase a mano del Estado. Ricardo, acá tenemos unas preguntas que nos mandaron. Raúl Martínez dice... Sí. ¿Quién? Me escuchan, sí. Raúl Martínez dice, ¿qué tipo de estrategia se piensa desde el Estado en apoyo a la agricultura familiar para los pequeños productores? Lo primero, lo que se conoce hasta ahora es que ha decidido desembolsar 12.000 y pico millones de pesos, ¿no? La Secretaría de Agricultura Federal ha dicho ya antes de este desembolso que va a tener un perfil productivo, ¿sí? De poner el sector a producir. Después faltaría la parte más táctica de cómo se va a llevar adelante y qué es lo que se va a producir, cómo se va a producir, para qué se va a producir. Digamos, esas cuestiones yo todavía no las he visto arriba de la mesa, a lo mejor se están elaborando, se están masticando, pero el perfil del secretario de la Agricultura Familiar ha dicho que va a ser productiva. Muy bien. Matías de Mar del Plata dice, tras la pandemia, ¿crees que Argentina está preparada en los equipos de protección y protocolos sanitarios y de bioseguridad que permitan a los productores trabajar en condiciones de seguridad? Están trabajando, no dejaron de trabajar, porque era lo que decía, viven en la tierra. No es como una industria donde vos para iniciar tenés que poner en marcha una serie de cosas, pero se levanta y sabe que tiene que ir a sembrar, a plantar, o darle de comer a los animales,
a lo sumo usará un barril, digamos. Está al aire libre, está con su familia, el protocolo no tiene mucha incidencia. Después, la discusión será en los planos más urbanos, dependerá de cuestiones más particulares, digamos. Con respecto al sector agrario, no tiene mucha influencia. Muy bien. Julia, no, perdón, acá arriba. Julián Maidana, de Bariloche. En Argentina hay limitaciones de transporte y distribución por restricciones de tránsito y movilidad. ¿Se puede dificultar aún más el traslado comercial de productos después de en post-pandemia? No, post-pandemia se supone que se libera. Y si se libera, la mercancía circula como tiene que circular, como circula en términos normales. Entonces, post-pandemia. En el periodo de pandemia, obviamente que no solo que hubo, sino que hay problemas para que circule, no solo la mercancía, sino también el individuo, obviamente. Y la cuarentena implica eso, ¿no? Cortar la circulación, tanto de personas como de algún otro vector del virus. Pero en post-pandemia, ¿no? Sí, sí, claro. Julia Godoy de Entre Ríos. El gobierno apoya mediante créditos y políticas que ayuden al crecimiento de las actividades económicas de las agriculturas familiares. Bueno, lo respondiste hace un rato, ¿no? Imaginamos sí. 12.300, 12.800 millones. Bueno, ¿Puedo hacer una consulta? Sí, claro. Teniendo en cuenta, digamos, el corrimiento del eje del poder económico financiero, digamos, del Atlántico al Pacífico, que mencionaste, y también, digamos, que vemos que eso digamos, ya sucedió, por así ya decirlo, y también, digamos, el aumento de la clase media china y del aumento, digamos, de su poderío económico. A eso se le suma también, digamos, el paralelismo que vos hiciste entre, bueno, de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la situación de Australia y de algunos países, digamos, que van a apoyar o que están apoyando abiertamente a Estados Unidos en este conflicto. Y de también cómo Estados Unidos por ahí a lo mejor iría a castigar, creo que usaste esa palabra, a castigar, digamos, a aquellos países que no se alinean, ¿sí? Vemos ante una, por ahí a decirle, apariencia, ¿sí? Entre el castigo ese y el posible, la posible salida de China, digamos, a los países que no se alinearon o a aquellos países que pueden llegar a alinearse con China luego, diciendo, bueno, está bien, ustedes no apoyan a Estados Unidos, pero, digamos, nosotros vamos a salir a comprar. ¿Cuánto tiempo, digamos, un país puede resistir ante digamos, el avatar de Estados Unidos de ser castigado? Y por otro lado, digamos, decir, bueno, encontrar un mercado en China diciendo, bueno, a mí no me importa si Estados Unidos me castiga, porque yo sé que China, tarde o temprano, va a salir a comprar, digamos, granos para darle de comer a su población, que cada mes demanda más. Eso por un lado también, ¿no es cierto?, que tenemos que tener en cuenta. Y por otro lado, digamos, otra cosa, es decir, ahí tenemos un actor clave, digamos, ¿no? Que no sabemos cuál de los dos puede ser, o Estados Unidos o China. Para que me perdí, ¿eh? Me perdí. No, yo te planteé la posición que vos estás hablando, digamos, ¿no? Sí. No, ante un actor clave que puede ser Estados Unidos o China o los dos, ¿sí? Diciendo, bueno, a ver, el corrimiento del poder económico y financiero del Atlántico al Pacífico, más el aumento de la clase media china, que hace ya 1 año y medio o tal vez un poco más, que viene creciendo en forma muy rápida y el poder, digamos, es bastante interesante, el poder de compra que tiene. Nosotros nos vemos como país, y cuál es la estrategia esa, ¿sí?
desde lo técnico, desde tu tema, que tendríamos que adoptar, ¿sí? Es decir, a ver, vamos hacia aquellos, con los productos, vamos hacia aquellos países que nos compran, o salimos a ofrecer a aquellos países que nos compraban poco, que no nos compraban, ¿sí? A ofrecer nuestros productos. ¿Qué hacemos? ¿Qué ves vos, digamos, en el horizonte ante esta crisis o guerra comercial de Estados Unidos y China, ¿sí? Y el futuro nuestro, no como socio Mercosur, ni la comercialización en el bloque, ni nada, ¿sí? Sin tener en cuenta Rusia, sin tener en cuenta la Unión Europea, China, Estados Unidos y Argentina en el medio, viéndose el castigo de Estados Unidos, ¿sí? O la necesidad real que tiene China y que va a tener China, ¿sí? Por la necesidad de alimentar a sus ciudadanos, ¿no? ¿Cuál es la estrategia, de vuelta, pregunto, cuál es la estrategia que vos pensás que puede haber, digamos, de parte del gobierno argentino, ¿sí? Es decir, bueno, a ver, salimos a tentar a abrir nuevos mercados, a tentar con nuevos productos, o vamos, ¿sí? De vuelta con este modelo agroexportador, vamos, digamos, a China le ofrecemos todo. ¿Cómo hacemos, digamos, desde el punto de vista desde la técnica pura? Mira. Porque en realidad son dos actores muy claves, en realidad, digamos, tienen mucho para ofrecer los dos y tienen también mucho para castigar los dos. Ojo que China, si no te compra, puede haber un problemita, digamos, ¿no? A futuro, ¿no? Digo. El problema, yo por eso puse en el escenario post-pandemia la Guerra Fría, ¿no? Por fuera de ese escenario, no hay ningún problema con nada. Argentina no tiene problema con nadie. O sea, tiene carne, vende carne. ¿A quién se la vende? ¿Quién la quiere comprar? Los chinos, tomen la carne. ¿Quiere comprar a la Unión Europea? Tomen la carne. ¿Tiene cereal? ¿Quién quiere comprar cereal? Tome cereal, tome la carne. No hay problema por la comercialización. El tema es cuando te obligan, o vos, o nosotros, digamos, nos posicionamos en los escenarios de alta conflictividad, ¿sí? En la parte comercial no hay ningún problema. En la parte de los escenarios de alta conflictividad hay muchísimo problema, ¿sí? Yo entiendo, desde mi punto de vista, que con respecto a la Guerra Fría, que es lo más importante para el posicionamiento, porque si te posicionas mal, no solo que no vas a crecer, sino que vas a desaparecer. Y por lo tanto tiene que ser un posicionamiento muy cuidadoso. Es sensible el tema, ¿sí? Porque están en riesgo o están en juego cuestiones centrales. Ejemplo, ¿vos qué vas a decir? No, venga únicamente el G5 de China, ¿sí? Y los Estados Unidos te van a decir, no, mirá, vos acá tenés algunas cuentas pendientes con nosotros, y si vos haces eso, nosotros no vamos a comprar, te vamos a bloquear, bueno, todo lo que más o menos puede llegar a ser una potencia, ¿no? Y entonces, o hacer rebelde, si no, el G5 de China no va a entrar el coso, o no va a entrar. Como está en relación a las cuestiones militares, y por lo tanto de guerra, pero de guerra en serio, ¿no? De las guerras que se definen como tal en los medios de comunicación. De la guerra en serio, ¿sí? De la que tiene China con los Estados Unidos. En ese sentido, un posicionamiento apresurado implicaría, sería algo muy costoso, muy costoso, que hay que pensarlo muy bien.
Para mí, Argentina tiene que, desde mi punto de vista, tiene que tener una posición de neutralidad activa, fundamentalmente en las cuestiones tecnológicas, ¿sí? Bueno, G5, vengan todos, ¿sí? Venga China, vengan los europeos, vengan los estadounidenses. Y yo me tengo que llevar algo, por eso es activa. Y entonces Argentina se tiene que quedar con algo de tecnología. Porque el atraso o la brecha que nosotros tenemos en tecnología, para achicarla o para apurarla, la única forma es que ingrese capital, ¿sí? Y nosotros poder quedarnos con algo de eso. No hay forma, pero hay que ser muy cuidadoso. No es cuestión de salir alocadamente todos con China, porque nuestro odio con los Estados Unidos no funciona así la cosa, ¿sí? Y un mal posicionamiento, ya sea en organismos internacionales como OEA o lo que fuere, también hay que empezar a tener cuidado, fundamentalmente en los aspectos militares. A ver, el conflicto más importante que tiene el mundo se encuentra en el mar sur de China, por el avance que está teniendo China y porque por ahí pasa el 80% del comercio, y China quiere tener influencia sobre quién pasa, cómo pasa y cuándo pasa, ¿sí? Y entonces ha iniciado un avance territorial sobre eso, y construye islas, y pone bases militares, y eso genera tensión, y mucha tensión con los Estados Unidos. Y ese es un conflicto que hay que ir mirando, y hay que irse posicionando muy claramente. Lo mismo con la tecnología de la inteligencia artificial, lo mismo con las supercomputadoras. Todo eso que hace al mundo militar, porque es una cuestión tecnológica, no es una cuestión para definirla mediante un café. Hay que ponerse seriamente. Y tal vez tenga que ser, digamos, para la Organización de Argentina Nace, en algún momento discutir la posición de Argentina en el escenario de la Guerra Fría que plantea los Estados Unidos, o la guerra prolongada que plantea Rusia, ¿no? Que no hay mucho. ¿No? O yo no he visto muchos analistas decir, bueno, no, Argentina tiene que ir por acá, Argentina tiene que... Nosotros lanzamos un satélite, ¿no es cierto?, el que se lanzó el otro día, con base de tecnología china, ¿no? Está bien, perfecto, ahí nos quedamos, pero ¿qué dicen los Estados Unidos con respecto a eso? ¿Va a traer consecuencias? De traerla. ¿Estamos en condiciones de aguantarla? No es simple. Ricardo, bueno, muchísimas gracias. Has abarcado muchos temas, teníamos un eje central y creo que la charla se fue abriendo y llegamos hasta la geopolítica y la defensa y bueno, y cuestiones que todavía parecen de un futuro lejano que no es tal. Te agradecemos mucho y yo ahora te voy a dejar con nuestro secretario general, con Sandro, que te va a despedir, y bueno, nuevamente el agradecimiento. El agradecimiento es mío hacia ustedes por el espacio. Y la concurrencia, por supuesto, ¿no? Bueno, gracias Ricardo, gracias Ricardo por la charla. Y bueno, nos veremos en el próximo ciclo. El sábado, recuerden, también Núñez. Así que bueno, los esperamos. Buenas noches. Muchas gracias por todo. Por favor. Gracias. Lo despedimos con un aplauso a Ricardo. La charla va a estar disponible en el canal de Argentina Nace de YouTube, aquel que la quiera tener. En un ratito va a estar colgada en Argentina Nace, canal de YouTube. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Adiós, Horacio. Sandro, Ricardo, gracias, Raúl. Cuídense. Abrazo. Los compañeros de WOCRA, Muchas gracias por estar. Ricardo. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Gracias por la presencia. Buenas noches. Chao, hasta mañana. Lole Frente, qué grande, Lole. Un abrazo, Ricardo.
Otro para vos, Lole. Saludos a los muchachos allá de Misiones. Dale. ¿Cuál es? Bueno, Miguel Ereñú, ¿cómo le va, Miguel? Gabrielito Maureira, vamos. Gaby. Ahí cuando te cantó una chacarera, Moreira, te extrañamos ya. Vamos a hacer una charla. Gabriel Maureira entre la chacarera y la cerveza. Ahí está. Ah, la mierda, carajo. Con eso la rompemos. Bueno, buenas noches a todos. Voy a cortar así. Buenas noches, chau, chau.